Invitado por Mi Tierra Televisión, dentro del programa que se emite semanalmente de la Tribuna de la Historia, se me ha pedido que esboce unas ideas sobre la historicidad y la verdadera historia de la figura de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en esta Semana Santa que estamos desarrollando estos días. Y es que no podemos ser ajenos a este fenómeno que se está dando de ataques continuos a Jesucristo nuestro Señor. Se empezó por la Iglesia. Todo el mundo veía que se hacía una distinción. Yo soy de Jesucristo, creo en Jesucristo, pero no en su Iglesia. Como veremos, algo que es realmente inseparable. Y hemos pasado coherentemente a recibir esos ataques en todos los espectáculos mediáticos contra Jesús. Ese Jesús que primero se quiso demostrar que no había existido, que ante tantas aportaciones de la historia tuvieron que dejar esa manera de desprestigiar a la Iglesia, y entonces hemos llegado al momento oportuno en la historia para atacar los valores, las virtudes de Jesús. Son fotos pornoblasfemas, obras de teatro con títulos indignos, películas, libros falsarios, que buscan siempre un mismo objetivo: desautorizar a la Iglesia y desautorizar al propio Jesucristo. Por tanto, tenemos que buscar qué razón y qué medios se están utilizando para que históricamente, es decir, usando la historiografía, se permita por muchos llamados a sí mismos escritores y sabios de nuestro tiempo esta indignidad. La razón es la misma que en los tiempos de Jesucristo, exactamente igual. Jesucristo se presenta como lo que es un ser extraordinario, Dios hecho hombre, y eso no es ni admitido ni asumido por sus contemporáneos. Si vemos el desarrollo de los ataques contra Jesús en su tiempo, comprobaremos que precisamente los medios que se utilizan son aquel que atañe a su fama y aquellos que atañen a su físico, a su vida. Jesús es difamado, Jesús es calumniado y Jesús es asesinado. Previos intentos, porque sabemos que murió en la cruz, pero también en otros momentos se quiso despeñarlo por un barranco, en otros lapidarlo, apedrearlo y en definitiva buscar siempre esa manera de quitarlo del medio porque molestaba.
su fama de que si era un revolucionario, un revoltoso, que se iba contra el César, que se iba contra el templo, también buscaba precisamente desautorizarlo ante el pueblo. Las mismas tácticas, los mismos medios y el mismo fin que en nuestro tiempo. Por eso, la razón hemos de encontrarla, el motivo principal de esta persecución, en el mismo aspecto de la vida de Jesucristo en su tiempo. El ser y presentarse como Dios encarnado. Porque decía Donoso Cortés que en la encarnación Dios entra en la historia y la Iglesia, inseparable de ese Dios que se encarna, tiene la misión de perpetuar la misión de Cristo. Y continúa Donoso Cortés, consiste esto en que nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y su Iglesia no son en realidad sino tres manifestaciones diferentes de una misma cosa. Son la misma palabra de Dios resonando desde las alturas. Así que ante esta exposición de Donoso Cortés, nosotros tenemos que desenmascarar a estos llamados arqueólogos, historiadores, investigadores, que no lo son, porque para llevar un título hay que tener una deontología, hay que portar una honradez y una honestidad intelectual, científica, que estos señores realmente, como también podremos comprobar fácilmente profundizando cualquier día en estos temas, no tienen. Lo primero que hacen es separar la Iglesia de Jesús. Separando la Iglesia de Jesús y alabando a Jesús, se distorsiona a la Iglesia como institución, se la falsea, se desautoriza a la Iglesia y, por tanto, sin que nos percatemos, se desautoriza también la visión única y verdadera que tiene la Iglesia sobre Jesucristo. Queda como Jesucristo desnudado de la protección, de la custodia de aquellos que durante 2000 años llevan precisamente presentándolo como el Dios verdadero. Hecho ese punto, o realizado, viene el segundo: cambiar la doctrina de Jesucristo. Seguimos, por tanto, aprovechándonos de esa enunciación, de ese enunciado de Donoso Cortés, que desarrollamos a nuestra manera y en nuestro tiempo. Cambiar la doctrina de Jesucristo. Primero, destruir, desautorizar la Iglesia, después su doctrina. Y por último, destrozar la figura de Cristo siguiendo las corrientes de pensamiento morales e ideológicas de nuestro tiempo. Se utiliza la misma táctica que en el vaciamiento de las instituciones cuando se quiere legalizar o regularizar algo que va contra el orden natural. Por ejemplo, todos somos defensores de la vida, pero yo entiendo, dicen algunos, que la vida del no nacido no hay por qué respetarla, luego apruebo el aborto, pero yo respeto la vida. O yo soy partidario, por supuesto, de la familia y del matrimonio, pero yo lleno de conceptos equívocos la palabra matrimonio. Y digo, también los homosexuales pueden casarse y adoptar hijos, que la naturaleza no se los da, lógicamente. Esa táctica es la que se utiliza con Jesucristo. Seguimos hablando de Jesús, pero vamos a cambiar todo el contenido del pensamiento y de la vida de Jesucristo. Así llegamos a atomizar a Jesucristo. Hay tantas opiniones del Señor como personas en el mundo. Ya cuando el fenómeno del protestantismo se dio algo curioso, se separó la Biblia de la tradición de aquellos que habían conocido a Jesucristo, de los primeros testigos y de los que conocieron a esos primeros testigos, y surgieron multitud de sectas, miles de sectas, actualmente innumerables. Había una libre interpretación de la Biblia, no se necesitaba un magisterio, cada uno podía pensar lo que quisiera. Pues ahí está,
esa misma táctica, ese mismo proceso, es el que se sigue con Jesucristo. Es como si fuera cualquier personaje famoso que en cualquier programa de estos del cotilleo se expresan y se manifiesta todo lo que le viene a la mente de los contertulios. Somos testigos de este fenómeno. Por tanto, se intenta reescribir la historia de Jesucristo. Pero para reescribir la historia de Jesucristo tenemos que quitar del medio a los testigos que conocieron a Jesucristo, a aquellos que escribieron el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, las cartas, algunas de ellas apostólicas, o como San Pablo, que tuvo referencia permanente de ser de los primeros, aunque no conociera a Jesucristo. Bueno, pues aquí tenemos el gran problema. Si nosotros apartamos a los testigos que dejaron su huella, ¿con qué nos quedamos? Y entonces llegamos a un frío cientificismo y dice, no, esto tiene que ser todo investigación arqueológica y científica. Pero no se puede demostrar arqueológicamente que Jesucristo ha resucitado. No se puede demostrar científicamente que Jesucristo sea Dios. Luego ya he destrozado a Jesucristo. Ni es Dios, ni resucitó. Y eso no se puede hacer más que precisamente desprestigiando a los que conocieron a Jesucristo. Nosotros caemos fácilmente en este tipo de trampas si no estamos atentos. Separar a Jesús de los testigos es separarlo de esa tradición como hicieron los protestantes con la Biblia, es separarlo de la Iglesia que custodia su fama, su buen nombre, su doctrina. Separar a Jesucristo de los testigos es hacer una nueva historia con Jesucristo sin ninguna relación con la verdad. Y es que Jesucristo es un personaje distinto a los demás. Jesucristo no es como otros personajes de la historia, piensen ustedes en el preferido, que son hombres que hacen relación a acontecimientos pasados. Jesucristo no es un acontecimiento pasado, Jesucristo sigue viviendo en su iglesia y sigue haciendo historia en su iglesia y en los cristianos. Y aquí es donde nos encontramos el verdadero problema. Si se tuvo que atentar en época de Jesucristo contra él, difamándolo y asesinándolo, en nuestro tiempo hay que unir la difamación y el asesinato, es decir, el matarlo en su memoria, para poder tener o intentarlo el éxito que se supuso que se tuvo en el pasado cuando se le quitó del medio. Ya no está. Muerto el perro, acabóse la rabia. Decían allí todos los que contribuyeron al asesinato de nuestro Señor a Jesucristo. Jesucristo es historia viva. Y esto hace, por tanto, que se tenga que repetir la historia, como se está repitiendo en nuestros tiempos. Así nos vemos que cuando el Señor dijo, vendrá el Espíritu Santo a la Iglesia y os conducirá a la verdad plena, se nos estaba diciendo que sólo se iba a revelar esa verdad dentro de la Iglesia. Eso es historia, pero podíamos preguntarnos, no obstante, ante tanta avalancha de información y de investigación, ¿qué sabemos realmente de Jesucristo en su historia? Hombre, la mayoría de los personajes históricos no escribieron, casi ninguno. Lo que sabemos lo sabemos por sus seguidores o por aquellos que se tomaron la molestia de investigar su vida, algunas veces con tiempo muy distanciado. Ahí tenemos a Sócrates, ahí tenemos a Cicerón, ahí tenemos a Julio César, que nadie duda de lo que se dice sobre ellos o de lo que se escribió sobre ellos,
o del pensamiento de ellos manifestado por sus discípulos, y sin embargo, todo lo que apareció sobre ellos tenía una distancia en el tiempo muchísimo mayor que la que hay entre Jesucristo cuando muere y las primeras obras que aparecen sobre él. El Nuevo Testamento, por tanto, se convierte en el aporte fundamental, los textos más antiguos. El Evangelio es referido en las cartas apostólicas, que son exhortativas, porque todos los que oían, en un principio, eran personas que conocieron a Jesucristo, que escucharon a Jesucristo, y por tanto se hablaba del Evangelio como buena noticia que se conocía por todos y se exhortaba a cumplir ese Evangelio y a llevarlo a la vida. Pero se extiende la labor apostólica y se llega a nuevas tierras cuyos habitantes no habían conocido a Jesucristo. Y entonces hay que escribir, presentando ya no solo la exhortación, sino la persona de Jesucristo. Hay que escribir sobre la vida de Jesucristo. Y ahí surgen los evangelios. Si cartas apostólicas las podemos datar entre 15 o 20 años después de la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos que los evangelios también son muy unidos, concatenados a esa existencia física de Jesucristo, del Dios encarnado entre nosotros. Así San Marcos, pues se supone que escribió, realizadas todas las investigaciones oportunas, sobre los años 60. Es decir, no llega a 30 años después de la muerte de Jesucristo. San Mateo, San Lucas, tanto en su Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, en los años 70. Y el llamado San Juan, en los años 90. Por tanto, estamos ante testimonios orales que ya se reflejan por escrito con una cercanía impresionante a la propia figura de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Por tanto, no se puede, como se intenta, decir que claro, es que los apóstoles lo que hicieron fue interpretar la vida de Jesucristo. No, había mucha gente todavía que habían sido testigos. No se podía mentir, no se podía cambiar la historia. Se escribió viviendo los testigos, a diferencia de otras muchas historias de otros personajes. Por tanto, hay una gran autoridad moral en aquellos que relacionaron por escrito la vida de nuestro Señor. La coincidencia entre los evangelios sinópticos es grande, pero la coincidencia fundamental entre los 4 evangelios también lo es. Y lo que se dice en las cartas apostólicas y en los Hechos de los Apóstoles, haciendo referencia a Jesús. Por tanto, ante esos testigos que tenían fe, que vieron a Jesucristo resucitado, algunos pueden argumentar que hay diferencias entre unos evangelios y entre otros. Esas diferencias lo que hacen es precisamente dar más autoridad, porque siendo los fundamentos los mismos, se está diciendo de otra manera, con otras palabras, que no se forzó a una coincidencia total, sino que se escribió con la libertad de aquellos que realmente habían asistido a Jesucristo o habían estado con los que convivieron con Jesucristo. Así que si nosotros incluso también vamos a las investigaciones de los textos, de los papiros, donde están escritos los evangelios, nos encontramos con otra sorpresa, que los que se conservan también son muy cercanos a Jesucristo en su vida en nuestro mundo. Normalmente otros personajes antiguos tienen copias, pero copias de copias que habían desaparecido, de originales que nunca se encontraron, pero nosotros nos encontramos, sin embargo, con papiros del año 135, del 205, y con todo completo, con todos los textos, del 350. Una gran cercanía. Año 135. Y hay papiros donde mirar y comprobar.
Son más auténticos que otros textos de la época y anteriores, referentes, como dije antes, a otros personajes. ¿Y todo por qué? Precisamente por el cuidado de los creyentes, de la Iglesia, de conservar todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Por eso volvemos al principio, hay que cargarse a la Iglesia para cargarse a Jesucristo. La Iglesia custodió, cuidó todo aquello que tenía que ver con nuestro Señor. Así que estos principiantes de la arqueología y de la historia vienen también argumentando que a lo mejor los apóstoles, desde la óptica de la fe, reinterpretaron y que por tanto muchas de las cosas, de las afirmaciones que realizan, pues no tienen que ver con el Jesucristo histórico, que no había resucitado. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que tantas personas mueran por una mentira? ¿Ustedes están dispuestos a mentir y luego dejarse torturar y martirizar por algo que no han visto? ¿Ustedes creen realmente que todos los apóstoles y todos los discípulos de Jesucristo que salieron al mundo a predicar, cuando les decían, renuncia a Jesucristo, di que Él no es Dios, di que Él no resucitó, di que era un hombre normal, se dejaban matar por una mentira? Podías decir que había una alucinación colectiva. Bueno, invéntate otra historia, pero no digas que mentían. Nadie sufre dolor por algo que no es capaz de mantener en la verdad. Pues tengamos entonces también presente a esa tumba de Jesucristo que dice que se descubrió. Los arqueólogos, siempre se cuenta la mitad de la historia. Primero no se cuenta que ese osario ya había sido investigado por una serie de arqueólogos judíos, no católicos, que habían dicho que no era verdad lo que ahora se está afirmando, precisamente porque las inscripciones son posteriores, aunque los elementos sean de la época. Pero segundo, si ya vimos que antes nadie muere por una mentira, tampoco tomes a los apóstoles y a los discípulos de Jesucristo como tontos. ¿Qué quiere decir? Que están todo el día anunciando que Jesucristo resucitó y que luego van, lo entierran y ponen Jesús, hijo de María. Primero los insultas de mentirosos y luego los insultas de tontos. Pues no. Históricamente Jesucristo resucitó, su cuerpo no está, ahí están los testimonios, que es la verdadera base de la historia, y ahí tenemos nosotros que los datos arqueológicos e históricos contextuales que aparecen en el Evangelio demuestran ciertamente la historicidad de Jesucristo. Vamos a continuar en ese sentido. Acabo de nombrar la palabra historicidad con aquellos criterios que utilizan los historiadores para ver si realmente una serie de datos, una historia, tienen o no posibilidades de ser veraz y de verificarlo. El criterio de discontinuidad se da perfectamente en Jesucristo. Jesucristo aparece, no es que lo sea, como un hombre que quiere cambiar muchas cosas, eso es cierto, como un revolucionario en términos modernos, eso no es ajustado a su figura, pero nos puede hacer comprender lo que estamos diciendo. Hay una discontinuidad, pero también hay una conformidad con el tiempo. Todas las cosas que hace él siguen las leyes de la época. Luego queda enmarcado en la época que dicen los evangelios, tanto en lo discontinuo, cuando va contra ello, como en la conformidad, cuando actúa de la misma manera que lo hacían todas las personas de su tiempo. Fuera del Evangelio, fuera de los Evangelios, de los textos canónicos, también nos encontramos otras referencias históricas a Jesucristo. Jesucristo existió, por supuesto. Así en el año 93, Flavio Josefo
nombre que le dieron los romanos, se llamaba José ben Matías, historiador judío, habló de Jesucristo. Tácito, cuando el incendio de Roma, cuando Nerón quemó Roma y le quiso echar la culpa a los cristianos, también habló de Jesucristo. Plinio el Joven, Suetonio, Julio el Africano, Luciano de Samosata, escribieron de Jesucristo, hablaron de Jesucristo. Pero hay algo que a mí me preocupa más que estos datos históricos, y es la aparición, igual que la tumba, de los evangelios apócrifos. Miren ustedes, la aparición de algunos. Dicen, no, es que la Iglesia ocultaba. La Iglesia nunca ha ocultado nada, nada. La Iglesia siempre ha sido científica en estos temas. Es más, no solo no lo ocultaba, sino que lo investigaba con profundidad. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que mi padre me dio a leer los evangelios apócrifos, que eran editados en la BAC en el año 1956. Como ven, ninguna ocultación. Pero ya la Iglesia, con sus nobles investigadores, había mirado y remirado desde la antigüedad muchos de esos textos apócrifos para descubrir si realmente tenían esos criterios de historicidad o eran fantasiosos. La Iglesia nunca ocultó nada. Pero es que además no se puede conjuntar todo como si fuera un solo bloque. Los evangelios apócrifos, hay muchos y se contradicen entre ellos. Hay evangelios apócrifos que fueron escritos por cristianos que buscaban explicar partes de la vida de Jesucristo que no estaban en los evangelios canónicos, sobre todo de su infancia o de la vida de la Virgen María o de la vida de San José. Y ahí nosotros de los evangelios apócrifos, los católicos, hemos entresacado una serie de nombres, de relaciones que continuamente los utilizamos incluso en la liturgia. Los nombres de la Virgen María, Joaquín y Ana, los nombres de los Reyes Magos, Melchor, Baltasar y Baltasar, la escena de la Verónica enjugando el rostro de Jesucristo. Son textos apócrifos, son textos utilizados por la Iglesia que no vienen de los evangelios ni de los textos canónicos. Pero es que hay otros textos apócrifos, otros evangelios apócrifos, que no son estos escritos por creyentes, sino por enemigos de Jesucristo, por enemigos de la Iglesia. Son los evangelios gnósticos, sectas varias, distintas entre ellas, pero con un común denominador: ver a Dios como un ser malo, la creación como algo negativo, la vida material como algo realmente rechazable, y solo ellos, con su conocimiento superior, son los que pueden optar a una verdad. Y esos evangelios apócrifos son como los textos actuales que se escriben contra Jesucristo. Exactamente lo mismo. Además, normalmente los textos actuales hacen referencia a uno de esos textos que ya se conocían. Y si no se conocían porque no teníamos el texto real, verdadero en nuestras manos, se conocían por lo que autores cristianos habían dicho de ellos. San Agustín, Tertuliano, San Irineo, hablaron de muchos evangelios apócrifos que ahora algunos de ellos están apareciendo, pero ya se conocían cuál era su pensamiento, y que era un pensamiento contrario a la verdad de Jesucristo, a la verdad, por tanto, de la historia. Y aquí es donde podríamos hacer referencia, para ir terminando, con el famoso Código Da Vinci, que habla del Evangelio de Tomás, de Jesucristo con la Magdalena, que además ni siquiera el Evangelio dice lo que dice el Código Da Vinci, que miente por derecho, por detrás, por enfrente, al revés, por todos los lados. Lo único que dice es que los gnósticos se besaban entre ellos en la boca, pero todos con todos, Y entonces, como ponen a Jesucristo como parte de los gnósticos, por supuesto, no es Dios Jesucristo, pues también besa a todos, pero besaba a unos y a otros y a otras. Es decir, que nada de relación especial con la Magdalena, ni siquiera los propios gnósticos tenían esa idea. Pero bueno, ya vamos distorsionando a Jesucristo, ya no es el Dios, es el Dios que es como uno cualquiera, que se acuesta, que no sé cuánto, que tiene relaciones sexuales. Pues no. Históricamente eso es una falsedad.
Ahora, el Evangelio de Judas. Ahora resulta que Judas pues era el más bueno. Ese Evangelio, después de haber sido sometido a las pruebas del carbono 14, pues queda como datado en el año 220 o en el 340, en ese interregno. También es gnóstico. ¿Y qué encontramos ahí? Pues lo mismo, ataques, desautorizaciones, ideas gnósticas que por supuesto Judas no tuvo, porque no conoció a los gnósticos. Y ahí vemos cómo una vez más aparecen todas esas ideas de las que hablaba antes, sumando, además de que los apóstoles eran homosexuales, etcétera, etcétera. Desautorizar, desprestigiar, como se hace en nuestro tiempo, para poder así quitar todo el pensamiento de Jesucristo, que sigue pinchando, que sigue intentando desde la Iglesia mostrar al mundo otro camino distinto al desamor, a la violencia, distinto a todo el materialismo, a todo el hedonismo, a todo el egoísmo de nuestro tiempo. Hay que quitarse a Jesucristo del medio. Hay que quitarse a la Iglesia también del medio. Pues miren ustedes cómo al final todo vuelve a su cauce, porque tal vez en la prensa no aparezcan los grandes científicos, arqueólogos, aquellos que de verdad seriamente estudian y rechazan todo lo que ahora se está argumentando en películas y en libros. Jesucristo es el centro de la historia, no solo de los almanaques. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es el que la historia presenta en sus testigos, en los papiros, en los libros que tuvieron cercanía física con él o temporal, cercanía temporal, física en sus autores, temporal porque no había tanta distancia de años. Pues esto, dentro de la tribuna de la historia, en esta Semana Santa, que sirva para que nos preocupemos de buscar libros serios, investigaciones serias que complementen todo lo que sabemos del Señor, de su tiempo y de sus seguidores, para no caer en la trampa de los demagogos falsarios de nuestro tiempo. Jesucristo se presenta como lo que es un ser extraordinario, Dios hecho hombre, y eso no es ni admitido ni asumido por sus contemporáneos. Si vemos el desarrollo de los ataques contra Jesús en su tiempo, comprobaremos que precisamente los medios que se utilizan son aquel que atañe a su fama y aquellos que atañen a su físico, a su vida. Jesús es difamado, Jesús es calumniado y Jesús es asesinado. Previos intentos, porque sabemos que murió en la cruz, pero también en otros momentos se quiso despeñarlo por un barranco
en otros lapidarlo, apedrearlo y en definitiva de ataques continuos a Jesucristo nuestro Señor. Se empezó por la Iglesia. Todo el mundo veía que se hacía una distinción. Yo soy de Jesucristo, creo en Jesucristo, pero no en su Iglesia. Como veremos, algo que es realmente inseparable. Y hemos pasado coherentemente a recibir esos ataques en todos los espectáculos mediáticos contra Jesús. Ese Jesús que primero se quiso demostrar que no había existido, que ante tantas aportaciones de la historia tuvieron que dejar esa manera de desprestigiar a la Iglesia, y entonces hemos llegado al momento oportuno en la historia para atacar los valores, las virtudes de Jesús. Son fotos pornoblasfemas, obras de teatro con títulos indignos, películas, libros falsarios que buscan siempre un mismo objetivo: desautorizar a la Iglesia y desautorizar al propio Jesucristo. Por tanto, tenemos que buscar qué razón y qué medios se están utilizando para que históricamente, es decir, usando la historiografía, se permita por muchos llamados a sí mismos escritores y sabios de nuestro tiempo esta indignidad. La razón es la misma que en los tiempos de Jesucristo, exactamente igual. Invitado por Mi Tierra Televisión, dentro del programa que se emite semanalmente de la Tribuna de la Historia, se me ha pedido que esboce unas ideas sobre la historicidad y la verdadera historia de la figura de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en esta Semana Santa que estamos desarrollando estos días. Y es que no podemos ser ajenos a este fenómeno que se está dando